están? Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Date Permiso. A ver que le voy a subir el volumen. Ahí está. Bien. Ahí ya se va a sumar, no sé, doy un montón de vueltas. Ahí se va a sumar. Primero les quiero contar, el jueves pasado estuvo Leandro Imay, que es influencer, es TikToker, nos estuvo contando sobre TikTok, un poco sobre su vida privada, cómo maneja todo eso. Así que si quieren ir a ver la entrevista, no solo está en Instagram, acá mismo en Instagram TV, sino que también está en YouTube, en mi canal de YouTube, que está el link en la descripción de mi biografía. Pueden también entrar ahí y verlo. Y hoy tenemos a esta invitada. Ahora van a saber todo, van a saber el nombre, van a saber todo su trabajo y todo, pero es neuropsicóloga, así que vamos a ver un poquito de qué se trata y qué es esto, de la neuropsicología, ¿no? Así que vamos a esperar que se conecte. Voy a ver que se escuche bien. Hola, ¿cómo estás? Ay, me quedé Hola, ¿qué tal? bien. ¿Cómo estás? Decime si se escucha bien, si se ve bien antes de empezar. Sí, se ve perfecto, te escucho perfecto. Bien. Bueno, primero, antes que nada, bienvenida a Date Permiso. Te voy a hacer un par de preguntas personales y un par de preguntas sobre tu carrera, que es algo poco común, no sé, allá vos sos de Ecuador, ahora vamos a hablar un poco de eso también, pero acá en Argentina por lo menos es algo que yo dije, bueno, sé lo que es un poco la neurociencia y sé lo que es la psicología, pero no tenía este término, la neuropsicología, no lo tenía presente, no sabía de qué se trataba, así que me tuve que poner a investigar. Eh, pero por eso te quería decir, ahora yo estuve averiguando un poco, pero para la gente que nos está viendo que no tiene idea lo que es, o que no sabe, o que no tiene los conceptos tan claros, de contarnos un poco de qué se trata, qué es la neuropsicología, a qué te dedicas. Ok, bueno, la neuropsicología es una especialización que se hace después de la psicología o la psicología clínica. En lo general, nosotros nos enfocamos un montón en lo que son procesos cognitivos, nos vamos mucho más a lo que es neurológico, es decir, neurotransmisores, los comportamientos, cómo nosotros podemos explicarlo de una manera mucho más científica, por así decirlo, un poco más médica. También nos enfocamos bastante en lo que es rehabilitación cognitiva y también prevención de algunos trastornos que son neuropsicológicos, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia senil, como alguno de estos, afasias y todo esto. Bien, entonces, bueno, como vos decías, yo te voy preguntando. Hay cosas que no podemos evitar, como por ejemplo me decías esto cognitivo. eh, Hay, digamos, cuando vos sos chico, o como decías vos, cuando sos grande, el Alzheimer y todo eso, y también los procesos que son, por ejemplo, si tuviste un accidente o ese tipo de situaciones, ¿no? También se dedican. Sí, exactamente todo eso nosotros lo vemos como una rehabilitación cognitiva, ¿ya? Dependiendo del accidente, dependiendo de lo que haya sucedido y dependiendo también qué parte del cerebro se ve afectada, nosotros vamos haciendo lo que es rehabilitación. Cada persona es diferente, el cerebro tampoco actúa exactamente en una misma persona y en la otra, sino es totalmente diferente. Obviamente nosotros vamos viendo, dependiendo en qué parte del cerebro haya tenido tal vez algún tipo de traumatismo o algo haya sucedido, pero nosotros, dependiendo de eso, vamos haciendo lo que es rehabilitación cognitiva, ¿sí? Y son cosas simples, son cosas súper sencillas, como por ejemplo, eh, no sé, calcar algo, dibujar algo, terminar la historia, son cosas simples, pero ayudan un montón a lo que es la rehabilitación cognitiva. Algunos lo logran al 100%, hay personas que se ve un buen cambio, pero no se recuperan siempre al 100%, pero es bueno. Ok. Y en los casos, por ejemplo, de la gente que empieza a tener Alzheimer o este tipo de enfermedades que vienen también con la edad,
las trabajan de la misma forma? Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros nos enfocamos bastante en lo que es prevención. Primero, la prevención, porque mucha gente no entiende la importancia que tiene el cuidar todo lo que es nuestro cerebro, porque a la final nuestro cerebro es todo lo que somos. Si mucha gente no tiene idea de lo importante que es seguir haciendo conexiones neuronales, en este caso, por ejemplo, aprender cosas nuevas hace que evite que tengamos demencia senil y en el caso, bueno, el Alzheimer es algo genético, pero puede ayudar a que se retrase o que no se dé, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos ya tenemos predisposición, es decir, ya tenemos antecedentes dentro de nuestra familia que tienen tal vez algún trastorno neuropsicológico que ya sea genético como el Alzheimer. Esto ayuda bastante, saber cómo nosotros podemos estimular lo que es conexiones neuronales. Y podemos hacerlo con cosas tan pequeñas, por ejemplo, como jugando Sudoku, jugando Candy Crush, jugando juegos que sean por ejemplo, que uno tiene que armar estrategias, esto ayuda un montón al cerebro para que de esta manera se creen nuevas conexiones neuronales. Porque a la final, por ejemplo, el Alzheimer, lo que es la demencia senil, se dan por la falta de conexiones neuronales que existe. Sí, es decir, nuestras neuronas se van muriendo. Claro. Bien. Y en los casos en los que tal vez, sobre todo en los chicos, tal vez que no presentan Alzheimer, por supuesto, no tuvieron ninguna contusión ni nada por el estilo, ¿cuándo sé si es necesaria eh, eh, una valoración neuropsicológica? Cuando empieza, por ejemplo, a perder habilidades básicas, habilidades cognitivas sumamente básicas, por ejemplo, empieza a tener pérdidas de memoria ya más notables, porque, bueno, a todos se nos ha olvidado alguna cosa alguna vez, todos hemos sido despistados, pero cuando ya empieza a afectar a lo que es la vida diaria, ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que algo malo está sucediendo y tenemos que buscar ayuda rápidamente. Mucha gente, por ejemplo, yo cuando hago, bueno, mis citas, lo primero, ya me dijeron su nombre, ya sé cómo se llaman, pero yo siempre les pregunto otra vez, ok, ayúdame con un nombre y un apellido. Y la gente Claro, se queda como que, ok, este era mi nombre, pero las cosas no se hacen por hacerlas, se las hace para saber, ok, voy evaluando cómo va esta persona cognitivamente, sabe su nombre, saben qué fecha estamos, sabe su edad. Ya, cuando yo ya veo que esta persona está bien en esta área cognitiva, se podría así decirlo, puedo seguir yo valorando lo demás, ¿sí? Pero son cosas claro. pequeñitas que uno se va dando cuenta y lo ideal también es darse cuenta cuando ya afecta la vida diaria de uno, cuando ya te afecta en lo personal, cuando ya te afecta en lo que es tu trabajo, cuando ya te afecta acá, ahí es cuando nosotros tenemos que buscar ayuda. Y más, si es que lo hacen lo más pronto posible, va a ser mucho más sencillo a comparación de las personas que esperan un montón. Sí. ¿Y en qué consiste esta evaluación? Digo, vos decías, empiezo preguntándole el nombre, la edad, en qué año estamos, que eso también se ve en las películas un poco, pero yéndonos a la vida real, eh, ¿en qué consiste esta evaluación, más allá de eso? Por ejemplo, esta evaluación es algo sencillo. Yo hago una pequeña evaluación. Por ejemplo, si es que yo ya eh, sospecharía que algo más está sucediendo, trataría de hacer otro tipo de evaluación. Pero por lo general yo trabajo con la anamnesis, que es la historia clínica. Así yo empiezo todas mis consultas y de esta manera yo voy evaluando cosas pequeñas como el nombre de tu madre, qué edad tiene, ok, si es que no se pueden acordar el nombre, la edad de su madre, es normal, pero si no se acuerdan el nombre, ok, algo raro está sucediendo, Claro. ¿sí? Y es que me pueden dar un aproximado de la edad, porque mucha gente no se acuerda la edad de sus padres y es normal. Yo tampoco me sé la edad de mis padres, pero si es que te puede dar un aproximado, entonces está bien. Bien. ¿Y cuáles son las alteraciones neuropsicológicas más comunes o con las que vos más, que ves que más trabajás, que más llegan a tu consultorio?
Mucha gente tiene, y lastimosamente esto es por falta de información, por eso nosotros nos enfocamos bastante en lo que es prevención. Mucha gente desarrolla lo que es demencia senil, ¿ya? Y demencia senil a muy temprana edad, pero porque no tiene la información necesaria para entender cómo nosotros podemos generar nuevas conexiones neuronales, la importancia de cuidar nuestro cerebro en este caso. Mucha gente dice, no, ya no quiero aprender nada nuevo, no, ya, ¿para qué? O cosas así. Sin Claro, embargo, nosotros al hacer pequeñas cosas, porque son pequeñas cosas que podemos ir cambiando, nos ayuda bastante a generar lo que son conexiones neuronales. Leer ayuda un montón. Y no necesariamente tiene que ser un libro de ciencia o para aprender algo, no necesariamente tiene que ser algo así. Puede ser algo simple, puede ser algo, no sé, comedia, terror, misterio, algo que le guste a la persona. Si te gusta, entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a leer. No tiene que ser por obligación. Candy Crush ayuda un montón. Hay un juego también que es de estrategia 10-10, Sudoku, todo este tipo de cosas ayudan un montón. sí, Porque, ojo, aquí a cualquier persona le puede dar demencia senil, porque la demencia senil se da por la falta de conexiones neuronales que existe. Porque cuando nosotros no trabajamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, y es la forma más sencilla de explicar esto. Cuando nosotros aprendemos inglés, hay un grupo de neuronas, ok, estas son las que se encargan del inglés, ¿ya? ¿Qué pasa cuando sí, nosotros ya dejamos de practicarlo? Es decir, ya nos graduamos o ya volvimos de intercambio y ya estamos bien, ya no hablamos en inglés. ¿Qué pasa cuando ya dejamos de practicarlo? Pasa la poda sináptica, es decir, es como una poda, literalmente. Eh, Esto hace que las neuronas que nosotros ya no estamos utilizando se vayan a la basura. ¿Sí? Y por esa razón, cuando nosotros no practicamos algo, nos olvidamos, ¿sí? Porque nuestras neuronas que ya no estaban en servicio se van, ¿sí? La idea no es sí. que pase esto, sino que creemos nuevas conexiones neuronales, porque si pasa esto mucho, vamos a desarrollar demencia senil. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Sí. Y acá, bueno, acá uno de los comentarios, no los puedo leer porque tipo, va subiendo, pero uno de los comentarios era si vos explicabas que las neuronas iban muriendo. ¿Es lo mismo en nuevas conexiones neuronales? Me imagino que no. O crear nuevas neuronas. ¿Es lo mismo o son dos cosas distintas? Uno, a ver, aquí por ejemplo, en la poda sináptica, las conexiones es como que se van apagando y se van muriendo. Cuando nosotros creamos nuevas conexiones neuronales, es verdad, crecen nuevas neuronas, pero ahí va lo difícil. No crecen tantas a comparación de lo que se puede morir. ¿Sí? Es decir, muchas más se mueren a comparación de que las que crecen. Nosotros generamos nuevas conexiones neuronales mientras más conexiones neuronales mientras somos más pequeños. Sí, es más sencillo cuando somos más pequeños a comparación de cuando somos más grandes. Entonces, no sé si han escuchado y es la típica que los niños son como una esponja, aprenden todo un montón, ¿ya? Es porque ellos Sí, tienen la capacidad de generar nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales mucho más rápido. Sin embargo, mientras vamos creciendo, esto se va bajando. Y hay que entender aquí que no solamente el hecho de no utilizar, en este caso, nuestro cerebro, el no leer, el no aprender cosas nuevas, no es la única manera de perder neuronas o conexiones, sino también el hecho de golpearnos, ¿ya? Hay una enfermedad a las personas que juegan fútbol americano. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero se da por varios golpes que tienen y esto les puede causar problemas en lo que es demencia senil, pérdida de emociones y toda esta parte de acá, porque se golpean muchas veces la cabeza. claro. ¿Y qué pasa con, em, perdón, es que acá preguntaron por la plasticidad neuronal de los niños? Sí, la plasticidad justamente es la capacidad de desarrollar nuevas conexiones neuronales. Los niños son como esponjas, literalmente. Si es que quieren aprender algo, lo hacen súper rápido. Si es que quieres indicarle un otro idioma a un niño, hay niños que a la vez aprenden tres idiomas, ¿sí?
es mucho más sencillo porque su cerebro se está desarrollando. A comparación de cuando ya somos mucho más grandes, es más difícil. No es imposible, pero sí se vuelve un poco más difícil. Es mucho mejor tratar de hacerlo cuando somos más jóvenes. Sin embargo, nunca es tarde. Ya, por ejemplo, para las personas que sufren de Alzheimer, lo que se trata es que creen nuevas conexiones neuronales para frenar esto. A la final no tiene cura, pero sí se puede frenar esta parte de acá. Bueno, hay otras cosas, iba a decir, pero no. Hay otros factores que influyen en esto, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí la alimentación o factores como pueden ser la ansiedad, la depresión, el estrés, que también influyan en este cambio o en esta, no sé si es una enfermedad, claro, sí, en estas enfermedades que surgen. Sí, una de las principales cosas, y es algo en lo que yo me enfoco un montón para poder psicoeducar, es la importancia de la alimentación, ¿ya? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de desnutrición, mucha gente piensa, ok, en los niños que se ven que están desnutridos, que están sumamente flacos. Sin embargo, bueno, en mi país existe mucha desnutrición infantil y no necesariamente porque estén súper flacos, porque pueden ser niños normales pero no tienen los nutrientes necesarios porque tal vez solo se alimentan de lo que son carbohidratos, que ok, te llena, tal vez te engorda un poquito, pero no te da las vitaminas necesarias para poder alimentar el cerebro. ¿Qué pasa cuando nosotros no alimentamos el cerebro, por así decirlo, cuando somos niños? ¿Qué pasa cuando no recibimos ese tipo de nutrición cuando somos niños? Nuestras capacidades cognitivas se ven sumamente afectadas, ¿ya? No solamente en lo físico, porque los niños no crecen, les empieza tal vez a salir lo que es lanugo, no solamente en lo físico, sino también viene un montón lo que es mental. Estos niños no van a poder estar al mismo nivel que los otros. Estos niños, para ellos va a ser mucho más difícil entender o tratar de razonar a comparación de los otros. Y ahí es cuando las conexiones neuronales no se pueden dar de una buena manera. ¿Sí? Sí. Y en enfermedades como por ejemplo, bueno, como te decía recién, enfermedades, tal vez no la depresión, que es algo más avanzado, pero la gente que sufre mucho estrés o mucha ansiedad, y tal vez no se da tal vez es algo que no lo trata porque es parte de su cotidianeidad y no se da cuenta que tiene que tratarlo o no lo sabe porque está desinformado, también afecta a, por ejemplo, enfermarse de Alzheimer o enfermedades de este estilo. No existe una referencia científica que compruebe que el estrés o la ansiedad haga que te dé Alzheimer o alguna enfermedad neuropsicológica, pero sí existe eh, referencias científicas que hablan acerca de cómo el estrés te puede afectar, ¿ya? Te puede dar un montón de cosas por estrés y por ansiedad. Pero ojo, aquí quiero recalcar algo. El estrés y la ansiedad no es que sean malos, ¿ya? Nosotros por naturaleza ya tenemos esto. Sin embargo, cuando ya se nos descontrola esta parte de acá y ya nos empieza a causar problemas en lo físico, tal vez ya en lo médico, en lo personal, en lo laboral, cuando ya nos empieza a afectar en esta parte, ahí es cuando se vuelve un problema. Pero el estrés en sí, a lo que es neuropsicológico, no hay tanta evidencia de eso. Pero sí es un problema muy grande, la verdad. Bien. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Vi mucho, cómo sé si tengo que llevar a mi hijo a ver a a un neuropsicólogo o cuándo me doy cuenta que necesita ir o qué enfermedades son más frecuentes, digo, porque creo yo es poco probable que un chico tal vez tenga Alzheimer, pero por eso, ¿cuáles son las más comunes en chicos más chicos? Cuando no existe algún tipo de traumatismo, ahí por lo general lo que se enfocan un montón y la mayoría de niños va es por problemas de aprendizaje, ¿ya? Un neuropsicólogo hace pruebas acerca del nivel de aprendizaje que tiene, en dónde está teniendo problemas, es decir, analiza todo lo que es capacidades cognitivas
memoria, atención, toda esta parte para entender bien qué es lo que está pasando. Sin embargo, muchas veces, y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta como padres, ¿sí? Muchas veces hay, bueno, bajas notas, algo está sucediendo. Ok, cuando nos damos cuenta que algo está sucediendo, lo primero que un neuropsicólogo te va a pedir es que le hagas un examen de vista y también de oído, ¿ya? Porque muchas veces pasa desapercibido. Tal vez el niño no tiene ningún problema neuropsicológico, tal vez no solamente no ve bien, ¿ya? Y eso puede pasar desapercibido, o tal vez simplemente no esté escuchando bien. Algo está pasando ahí. Sin embargo, cuando ya descartamos todo esto, porque primero vamos descartando lo físico, ahí es cuando nosotros hacemos ya una evaluación de todo lo que es las capacidades cognitivas, la atención, en dónde está el niño. Y no solamente se lo hace así, sino se ven más factores, por ejemplo, el ambiente en el que está el niño, porque yo tengo padres que vienen y me dicen, mi hijo tiene malas notas, no sé qué le pasa, ok, ¿qué está pasando en casa? Ah, no, nos estamos divorciando. Ya, entonces no necesito tanto hacerle un examen neuropsicológico, sino cómo están ustedes arreglando esta parte de acá del divorcio en sí. ¿Y cómo es, por ejemplo, para un chico que padece una enfermedad como TDA, creo que es, o TDAH, creo que se dice de las dos formas, eh, co- TDA? ¿Cómo es la recuperación? ¿Se puede recuperar completamente? ¿O cómo es las consultas? ¿Se manejan por consultas? ¿Cómo es eso? En este caso, bueno, los padres son las primeras personas que se tienen que dar cuenta y los profesores también les ayudan un montón, por eso yo también hago énfasis en que los profesores tienen que saber más o menos qué es lo que sucede. Tal vez no es que es mal criado, simplemente que no puede. Ya, las personas que tienen un trastorno de déficit de atención, por lo general reciben los estímulos mucho más fuertes. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos la atención selectiva que, ok, ahorita te estoy poniendo atención a ti, si es que tal vez se me cae el lápiz o suena algo afuera, no lo voy a tomar tanto en cuenta, ¿ya? Pero estos niños es mucho más difícil. Ellos están todo el tiempo con su atención en todo lado. Es mucho más difícil controlar la atención, ¿sí? Y muchas veces pasan por malcriados o pasan por eh, tal vez, no sé, que no quieren hacer los deberes o cosas así. Los papás son los primeros que se tienen que dar cuenta, mientras más temprano venga el niño a lo que es primero un diagnóstico y luego un tratamiento, va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Hay niños que se recuperan, no podría decir al 100%, pero tienen un avance súper grande, ¿ya? En la que ya no tienen problemas, ¿sí? Y lo ideal es que ya no tengan problemas, pero hay niños que lastimosamente vienen después de un montón de tiempo, ahí sí va a ser mucho más difícil. Nosotros cuando diagnosticamos déficit de atención por hiperactividad, nos enfocamos en un montón de factores, ¿ya? En este caso también hay un factor, es un factor de población, ¿sí? Porque mucha gente sobrediagnostica esto. A todo le ponen, ok, tiene déficit de atención y no es así, porque hay un factor que te dice, ok, tanto de la población tiene, entonces uno tiene que más o menos seguir esta parte de acá. Por ejemplo, si me dicen a mí, la mayoría de las niñas en esta clase tiene trastorno de déficit de atención, imposible, porque más prevalencia tiene en los niños que en las niñas. Entonces es algo que no está cuadrando. Ahí tenemos que ver si es que es problemas auditivos, problemas de visión, etcétera. Claro. Y ustedes trabajan, por ejemplo, vos, ¿no? Personalmente, ¿trabajan solos con el paciente, la familia y así? ¿O trabajan con otros especialistas como, por ejemplo, en lo que es el déficit de atención por hiperactividad, tal vez con un psicopedagogo o con otros especialistas también que ayuden en estos temas? Trabajamos en conjunto, ¿ya? Cuando es necesario, por ejemplo, en este caso de los niños que tienen trastorno de déficit de atención, trabajamos en conjunto. Trabajamos con una persona especialista, se les llama, bueno, a veces trabajamos con un psiquiatra porque a veces se les
diagnostican psicofármacos, pero eso es en casos, dependiendo cada caso, ¿ya? Se trabaja también con un psicopedagogo que se le llama, bueno, aquí se le llama el maestro sombra, ¿ya? Hay niños que tienen maestros sombra, que es decir, van a las clases con ellos. Se trabaja, si es que se puede, con más especialistas, muchísimo mejor, ¿sí? Yo siempre digo que, ok, nuestra profesión, en este caso, lo que es psicología, trabajo social, psiquiatría, psicopedagogía, toda esta parte, uno siempre tiene que tratar de tener un buen equipo de trabajo porque eso es súper importante. Sí, acá preguntan, perdón, es que con el tema del delay a veces vos terminás de hablar y veo que vos te quedás como quieta, pero yo te sigo escuchando, entonces tardo un poco Sí, en responder. Preguntan cómo se trata la dislexia. ok, la dislexia, nosotros lo que hacemos, como les digo, es trabajar en un conjunto con más profesionales, ¿sí? En este caso de la dislexia, lo que uno trata de hacer, y son cosas sencillas, lo que uno trata de hacer es también enseñar a los padres, porque eso también hago yo, enseñar a los padres cómo hacer ejercicios para que los niños puedan entender y hacer mejor en el caso de aprender a leer, aprender a escribir, porque la dislexia más se enfoca en eso, en problemas de escritura y también en lectura, ¿sí? Y qué mejor que enseñar a los padres que puedan hacer eso, porque no siempre van a estar aquí en consulta y no pueden pasar mucho tiempo aquí en consulta y no hacen los deberes aquí en consulta, ¿sí? Es mejor psicoeducar a los padres acerca de esto también. Otra cosa que sucede bastante y lastimosamente con los niños que sufren de algún tipo de problema en lo que es educación, muchas veces los padres se frustran bastante y también nosotros ahí entramos a psicoeducar a los padres cómo tienen que actuar cuando se den este tipo de situaciones y también a veces a los profesores, porque estos niños tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión cuando ya son más grandes o algún trastorno de ansiedad cuando ya son más grandes porque se sienten mal al no poder estar al mismo nivel que los otros niños. Bueno, genial. Entonces, es un poco también, más allá del trabajo tuyo y de otros especialistas, también es la familia, ¿no? Que la familia aprenda a hacer los ejercicios también y esté todo el tiempo incentivando, bueno, en este caso al hijo o al niño familiar con todos los ejercicios que tiene que hacer. No es solamente un trabajo tuyo como especialista, sino que tiene que estar acompañado de la contención familiar. Claro. Acá preguntan también cómo se trata la depresión y lo que yo te quería preguntar en realidad es si la depresión pertenece a la neuropsicología o es solamente psicología y psiquiatría. En este caso, bueno, yo soy psicóloga clínica, ya me especialicé en neuropsicología. En este caso, yo pienso que estas dos ramas me han ayudado a entender muchísimo mejor qué es lo que pasa, ¿ok? En este caso, la depresión es un problema ya neuropsicológico porque existe disminución de neurotransmisores, es decir, de dopamina y serotonina y se elevan otros que es el cortisol. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos disminución de neurotransmisores como dopamina y serotonina, llamados los neurotransmisores de la felicidad, para una persona va a ser mucho más difícil sentirse bien, ¿sí? Y ya no es algo de ponerle ganas de, ok, pero ponte feliz, no es así, porque la depresión es algo que está ahí y nosotros podemos ver en vivo, literalmente, que no existe una buena secreción de este tipo de neurotransmisores. Lo que nosotros trabajamos en depresión, y yo he visto muy buenos resultados porque a cualquier persona le puede dar depresión que esté pasando por algún tipo de cambio, ¿sí? El trabajar con terapia, ¿ya? Y de la mano con lo que es psicofármacos, pero siempre de la mano, porque yo he visto mucha gente que, ok, estoy tomando esta pastilla y ya, no, porque los psicofármacos son las muletas, es decir, si es que yo me rompo el pie, necesito muletas, y esos son los psicofármacos son muy buenos, pero ¿qué pasa si es que yo no hago rehabilitación? Y ahí es donde entra la terapia, la rehabilitación para que tú aprendas otra vez a volver a caminar tranquilamente.
¿Qué pasa si es que yo no hago esto? Luego yo no voy a poder caminar porque ya me acostumbré a estar con las muletas y ahí es cuando entra lo que es dependencia. Claro. Entonces, bien, es un proceso que tiene que ir acompañado de un psicólogo y un Ujú. psiquiatra, que igualmente pueden ser la misma persona, ¿no? Porque un psicólogo es un psiquiatra. No, en este caso, bueno, aquí en el Ecuador no es así. Tengo entendido Ah, que allá tampoco. Un psiquiatra es una persona que primero sigue medicina, ¿sí? Tiene la facultad para poder prescribir psicofármacos. Un psicólogo no sigue medicina, sigue psicología, de ahí se especializa en psicología clínica para poder diagnosticar y poder dar terapia. Bueno, ahí depende qué tipo de terapia utilice. Yo utilizo lo que es cognitivo-conductual, ¿ya? claro. Y trabajan juntos, ¿ya? Un psiquiatra tampoco puede dar terapia a menos que se especialice en lo que es exactamente terapia, pero yo he visto que muchos no lo hacen, ya le dejan ese trabajo al psicólogo. Existen también psicólogos que pueden sacar, tengo entendido que en Estados Unidos tú puedes, ok, seguir una especialización en psicofármacos y de esa manera tú ya puedes prescribir este tipo de psicofármacos, pero aquí en el Ecuador no, aquí no te puedes especializar en eso. Ok, ahora están haciendo, bueno, te voy a preguntar esto sobre la depresión porque veo que hay una chica que también, no sé si es psicóloga o a qué se dedica, pero está haciendo preguntas muy interesantes también. Pero acá preguntan si la depresión se provoca por el pasado o situaciones de estrés en la actualidad. La depresión se puede provocar por el pasado, se puede provocar por el futuro y también por el presente, ¿ya? La depresión se da porque existe algún tipo de cambio. Pueden ser cambios chiquititos, cada persona es diferente. Por ejemplo, no sé, te mudaste de ciudad, algo chiquito, y te puede dar depresión si es que no te adaptas. La depresión te da cuando no tienes la capacidad de adaptarte a una situación, ¿sí? En este caso, pueden ser cosas tan chiquititas o pueden ser cosas súper grandes, como en este caso la pandemia. Las Claro. personas que se adaptan son las que están más tranquilas, las que están más felices. Ya, obviamente molesta y es un poco duro esto, pero hay personas que ven esto como una nueva oportunidad de hacer algo o tratan de adaptarse de la mejor forma posible, ¿sí? La depresión te da cuando Sí. no puedes adaptarte a algún cambio. Y eso ya, como les dije, es algo de neurotransmisores, no es cuestión de ponerle ganas ni nada por el estilo, pero cuando yo ya empiezo a sentirme que algo está sucediendo mal o me estoy sintiendo mal, es mejor ir donde un profesional rápido, porque de esta manera uno puede controlar la situación mucho más fácil. Claro, evitas que, digo, evitas que empeore y que termine en una situación peor. Tal vez, digo, estás pasando por una depresión, pero tal vez no necesitas llegar, por ejemplo, a consumir psicofármacos, Exacto. pero si te dejas estar, vas a terminar por ese camino. Acá preguntan si con la carrera de psicología, ¿cómo se puede trabajar con niños con síndrome de Down o autismo y en qué áreas? En este caso, bueno, más que en psicología clínica, ahí se tendrían que especializar en lo que es psicología infantil y también en psicología de problemas de aprendizaje. Hay personas que se especializan solamente en eso, para trabajar con Ah, niños que tengan algún déficit cognitivo. claro, y acá también la misma chica pregunta si se puede trabajar en guarderías como psicóloga o si se tendría que especializar en psicología infantil. Hay psicólogas que sí trabajan en guarderías. Sí, lo mejor es tratar de especializarse porque de esta manera vas entendiendo mejor lo que pasa en este caso en niños, ¿sí? Pero sí puedes trabajar como psicóloga en guarderías, o al menos aquí en el Ecuador sí. Ok. Y también preguntan si la epilepsia es un trastorno. Sí, también lo consideramos un trastorno neuropsicológico. En este caso, por ejemplo, trabajamos también con un neurólogo, ¿ya? Pero la epilepsia puede causar daños, en este caso no directamente con lo que es epilepsia, sino en los daños cognitivos que puede causar este tipo de problemas. Ya por eso trabajamos de la mano con un neurólogo. Claro. Bien, es un tema, la epilepsia también se medica, entonces, y te podés Ujú. curar
o no, o si tenés epilepsia, por más que lo controles, vas a ser epiléptico toda tu vida. Esto se lo puede controlar, ¿ya? Pero ahí es cuando uno tiene que poner en balanza, porque bueno, los psicofármacos, todo este tipo de pastillas, tienen efectos secundarios. Uno tiene que poner en la balanza, ok, ¿vale la pena hacerlo por estos efectos secundarios? Sí o no. ¿Sí? La epilepsia, la verdad depende mucho el caso, si es que se puede curar o no, pero la mayoría es tratable. Es decir, uno puede vivir tranquilamente que no le vuelven a dar o tal vez le da una vez al año un ataque de epilepsia. Y depende también por qué le dio este tipo de epilepsia y qué tipo de epilepsia es. Sí, porque hay epilepsias que te dan por algún golpe, ya tal vez algún problema ya de nacimiento, entonces uno tiene que analizar eso bien. Genial. Y preguntan también de, una pregunta parecida a la anterior, pero te preguntan cómo se trata la bipolaridad y si se puede curar. La bipolaridad también se trata con psicofármacos, ¿ya? Por lo general, esto más que curarse, se controla, ¿ya? Pero se controla de una buena manera, mucho mejor que la esquizofrenia, porque cuando nosotros hablamos de trastornos que realmente nosotros no podemos curar, la esquizofrenia es una de esas, es decir, tenemos que estar con terapia y con psicofármacos de por vida. En cambio, la bipolaridad sí es una enfermedad que, ok, es súper largo el proceso, pero sí va bajando. Por ejemplo, la dosis y vamos viendo también depende mucho del paciente. Bien. También te preguntan, bueno, no creo que sea una enfermedad, pero igual te lo leo. Te preguntan si podés hablar un poco de la codependencia y cómo saber si sos una persona apegada o dependiente. Ok, cuando nosotros, bueno, por lo general esto sucede en lo que es parejas, ya, no digo que al 100% sucede en lo que es parejas, pero por lo general sucede en esta parte. Cuando uno se vuelve dependiente es cuando deja la individualidad a un lado. Es decir, ya no tiene amigos, tal vez ya no hace las cosas que le gustaba hacer, ya no tiene tiempo para esa persona, ya no tiene individualidad. Y eso, por ejemplo, es un problema, porque cuando nosotros perdemos a la final lo que nosotros somos, ahí es cuando nos empezamos a volver dependientes de la otra persona. Tal vez ya no salgo si él Entonces no puede sale, decirse, cosas perdón así. que te, perdón que te interrumpa, Ujú. pero puede decirse entonces que es una enfermedad. No es una enfermedad porque no es un trastorno en sí, pero sí podría ser considerado un criterio de algún trastorno en sí. O tal vez Ah, podría ser considerado un malestar más que un trastorno. Porque a cualquiera le puede pasar y tal vez en algún momento de nuestra vida todos hemos llegado a ser dependientes de algo, a diferencia de que hay personas que, ok, lo hacen tal vez por un año o por algunos meses, en cambio hay personas que deciden vivir su vida así, toda su vida así. ok. Acá también preguntan, Akane dice, estoy tratando de hacer la terapia de dibujarme mariposas, pero de vez en cuando me hago cortes, ¿es normal? ¿De qué se trata la terapia de las mariposas? No tengo idea. Ok, en este caso yo tampoco he escuchado acerca de la terapia de dibujarse mariposas. Yo, la verdad, trabajo con lo que es terapia enfocada en emociones y también en lo que es terapia cognitivo-conductual. Porque a mí en lo personal, y ya, ok, yo respeto a los demás, a mí en lo personal, lo que son terapias que son muy subjetivas, no creo que funcionen tan bien. Y tampoco la ciencia ha demostrado que funcionan bien. En cambio, las otras terapias cognitivo-conductual y la EFT también, ahí nosotros podemos decir, ok, esta terapia sí funciona porque tenemos estudios que avalan que sí, ¿ya? En cambio, lo que es muy subjetivo, no, porque depende mucho lo que yo interprete, lo que la otra persona interprete, tal vez dibujó de esa manera porque aprendió de esa manera, entonces no me parece algo que se pueda utilizar en terapia, porque a la final, bueno, yo soy una persona que cree en la ciencia, soy una persona que trata de buscar cosas científicas, entonces yo trabajo con ese tipo de terapia.
Claro. Bueno, acá preguntan si la codependencia es una enfermedad psicológica, habíamos dicho recién que no. Em, También te preguntan, ¿cómo detectas a una persona que es bipolar? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo se da cuenta una persona que no es especialista? En este caso, bueno, nosotros hemos tratado de normalizar, bueno, la gente ha normalizado lo que es bipolar porque todo el mundo se dice, ay, es que soy bipolar, o ay, es que tú eres bipolar, o cosas así. Sin embargo, créanme que cuando tú te encuentras con una persona que es bipolar, te das cuenta un montón. Y dices, ok, esto ya se fue del rango de lo que podríamos considerar normal, porque ya empieza a hacer cosas que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Ya no es tan normal. Y créeme que uno se da cuenta de esto cuando una persona sufre de algún tipo de trastorno, dices la típica, qué rara o está loca o cosas así, porque ya son comportamientos que se van fuera de lo normal. Uno puede cambiar, uno dice, ay, por la mañana estuve bien, pasó algo por la tarde y ya estoy triste. Eso no significa que seas bipolar. Un bipolar tiene cambios de humor así. Ya puede estar bien que Claro, al es minuto ya está súper mal, ajá. Es súper drástico y ahí es cuando uno se da cuenta, cuando ya, ahí en serio te das cuenta, ya no es normal. bien, pero son cambios como, por ejemplo, ahora estoy triste, ahora estoy feliz, o son cambios que involucran también, tal vez, acciones violentas, ataques de pánico o cosas tal vez más extremas. Sí, puede haber impulsividad, ¿ya? No solamente te vas de triste a feliz, sino también puede ser súper impulsivo, ¿sí? Entonces ahí es cuando ahí es cuando la persona tiene un problema, ¿ya? Cuando le causa este problema con los amigos, con la pareja, no sé, con la familia, en el trabajo, en la escuela, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, ok, algo malo está pasando con esta persona, porque también pueden ser Claro, bastante impulsivos. buenísimo. Acá, bueno, acá te hacen preguntas, voy a poner ahí. ¿Cómo lidiar con la depresión de estar solo en clases virtuales? Frustramiento académica. La verdad, yo empecé la pandemia dando clases, ¿sí? Ah, Yo pensé que esto iba a durar, dije, ok, la próxima semana les tomo examen y pensé que iba a ser una semana, sino más, ya vamos casi un año, ¿ya? Yo sé sí, que esto es súper duro y no solamente ha sido duro para los estudiantes, sino también para los profesores. En mi caso no fue tanto porque yo recibía algunas clases en línea cuando estudiaba psicología clínica, porque mi universidad tenía la oportunidad de tener, era presencial, pero ok, podías elegir una clase en línea. Entonces ya estaba más o menos acorde o ya adaptada a lo que era clases en línea y dar clases en línea también no se me hizo tan difícil, pero yo tenía compañeros que en serio estaban luchando con eso porque nunca habían tenido clases en línea, ¿ya? Se están frustrando tanto los alumnos como los profesores. Sin embargo, es mejor tratar de buscar, bueno, yo hablo como profesora, tratar de buscar algo que llame la atención porque los alumnos en este caso no estaban acostumbrados a seguir clases en línea, utilizar cosas como Kahoot, hacer, no sé, yo les daba 0,25 puntos, ok, ¿quién hace esto o quién me responde esto? Porque de esta manera tú tratas de incentivarles. Sin embargo, como alumnos, yo sí les expliqué que esto dependía mucho también de ellos, porque ahí es cuando entra la autodisciplina. Una de las cosas y errores que estaban cometiendo un montón era no tener horarios, ¿ya? No estaban teniendo horarios, más o menos se quedaban en pijama, no cambiarte de ropa también afecta un montón el no tener, por ejemplo, un lugar específico en donde tú vas a tener las clases, porque muchos se levantaban y solo prendían la computadora, ¿ya? Ok, tu cama es tu espacio para descansar, busca un lugar claro. específico para poder tener clases, ¿ya? Porque lastimosamente ahí mismo estaban teniendo clases, ahí mismo dormían, ahí mismo comían, y muchas personas están cayendo en eso. Yo tengo un montón de pacientes que tienen problemas con eso y se están sintiendo mal y están sintiendo ansiedad y están sintiéndose súper frustrados. Yo lo que por lo general hacemos nosotros es cambiar los horarios, ok, date un espacio para esto, alístate como si fueras a ir a la universidad, trata de buscar un lugar en específico para que puedas
hacer lo que tengas que hacer de trabajo o de estudio, porque de esta manera nosotros creamos hábitos de autodisciplina. Bueno, claro, es un poco también, digo, creo, ¿no? Encontrar como uno tiene su rutina de, bueno, yo me levanto, me baño, me cambio, me voy a la facultad y tal vez es incluso más choqueante o tal vez tiene un impacto mucho más fuerte si pasamos no solo a estar en nuestras casas, sino a directamente eh, arruinar con, o sea, terminar con la rutina. Tal vez es más llevadero si vos estás encerrado en tu casa, pero seguís con tu rutina habitual. Sí. Bien, Y acá eso pasa con pregunta, todos. Y eso, por ejemplo, pasa con todos, no solamente con los estudiantes. Uno en el trabajo también lo tiene que hacer de esta manera, porque si no, realmente uno se cansa y pasa bastante, te cansas de estar acostado, te cansas de estar en tu claro, cuarto y eso te llega a frustrarte un montón. sí. Bueno, acá te preguntan, es la última pregunta que te voy a hacer porque ya estamos terminando, pero te preguntan cuáles son los síntomas de la ansiedad y cómo puede hacer uno, que no está acá, pero también lo preguntaron, cómo puede hacer uno para trabajar su ansiedad. En este caso, bueno, nosotros tenemos que entender que la ansiedad y el estrés son cosas, perdón, son sentimientos eh, y son percepciones que no son negativas en su lado, nosotros las necesitamos para sentirnos alerta, pero cuando ya empieza a afectar a lo que es la vida diaria, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer algo, ¿ya? Síntomas Bien, de ansiedad. Uno, por ejemplo, y le sucede a un montón de gente que se siente como una presión en el pecho, uno empieza tal vez a hiperventilarse o sentir que las manos le pican y todo el cuerpo y no sabe qué hacer y se siente mal, ¿ya? Uno cuando se siente bien, así es cuando está teniendo un ataque de ansiedad o te está dando ansiedad, ¿ya? O te sientes bien. súper preocupado de lo que pueda pasar, de lo que está pasando y lo que nosotros debemos hacer y siempre tratamos de hacer en los peores casos, en los peores casos, uno como está hiperventilando, es decir, tu sistema parasimpático, el sistema que se encarga de que estés súper alerta para huir, ¿ya? Porque eso necesitamos desde hace mucho tiempo para poder sobrevivir. Sin embargo, se está aprendiendo. Se Claro. está aprendiendo y nos está haciendo sentir mal, sin que haya algo externo que nos esté causando, por ejemplo, alguna amenaza real. ¿Ya? Cuando no hay amenaza real y sentirnos así, ahí es cuando nosotros tenemos que tratar de tranquilizarnos, y es algo difícil porque decir, ok, tranquilízate no es tan sencillo. En el peor de los casos, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, y han visto la típica película con la bolsa de papel y uno está ahí respirando, ya eso ayuda a baja ese Ok, momento. Ese es en el peor de los casos. Ajá. Y bueno, uno no tiene una bolsa de papel todo el tiempo, yo no, les digo que lo hagan con sus manos, porque de esta manera ya no entra oxígeno y ya no seguimos excitando el sistema parasimpático y le claro. bajamos un poquito. Otra cosa también es, por ejemplo, empezar a utilizar los sentidos, el olfato, el gusto, la textura, la visión, toda esta parte de acá. Yo tengo personas que se calman mucho más cuando juegan ese cubo Rubik que están ahí y están pensando que acá, 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 ¿ya? Eso también ayuda bastante, ¿sí? Cada persona es diferente y ahí es cuando uno tiene que tratar de mejorar lo que es autoconocimiento, porque de esta manera uno ya sabe qué le funciona a cada uno, ¿sí? En este Sí. caso hay personas que dicen, ok, voy a jugar, no sé, 10-10. Yo por lo general hago este tipo de cosas. Juego 10-10, estar, ok, esto va acá, esto va acá, esto va acá, así, para tratar de Claro. bajar los niveles de ansiedad. Pero lo Bien, principal, ojo, aquí me he para olvidado, relajar. lo principal es encontrar el núcleo de por qué estoy con ansiedad, ¿ya? Y eso, por ejemplo, es lo que se hace en terapia, se busca el núcleo de, ok, ¿qué es lo que te está causando esta ansiedad? Porque no siempre vas a poder hacer
no sé, jugar Rubik o cosas así, no siempre lo vas a poder hacer y a la final sentir este tipo de ansiedad es molestoso. Lo principal es siempre encontrar el por qué te está dando este tipo de cosas. Claro. Y por eso hay que hacer en realidad una terapia, bueno, mucho más profunda y uno ir encontrando, digo, desatando esos nuditos. Bien, Ujú. nos queda re poco tiempo, nos pidieron que guardemos el video. Sí, yo todos los vivos los guardo acá en mi Instagram TV para que los vean, les den like, los compartan y lo que ustedes quieran. Y en la semana los subo a mi canal de YouTube, que está el link en la descripción de mi biografía, para que hagan lo mismo, pero por otras redes también, si quieren. Nos quedamos con muchas preguntas por responder, pero te quiero hacer la pregunta que le hago a todas las personas que vienen al programa, pero quedan 10 minutos, que es, ¿de qué cosas te das permiso y de qué cosas no te das permiso? Puede ser en lo que quieras, perdón, en lo que quieras, en tu carrera, en tu vida personal, o donde vos sientas que sentís que va la pregunta, por ahí. Ok, las cosas que yo me doy permiso. Justamente yo estaba hablando con eso de el paciente que tuve recién y bueno, en general yo en lo que me doy permiso es de equivocarme. Sí, a equivocarme. Porque yo era de las personas que trataba de hacer, ok, todo perfecto, no me tengo que equivocar en esta parte de acá, si es que voy a dar una explicación, tengo que decir bien todo esto. Cuando yo entendí, ok, que la equivocación, tengo derecho a equivocarme, aprendí a darme permiso de hacerlo, ¿sí? Y si me equivoco, ahorita ya no me causa tanto malestar ni tanta ansiedad como me causaba antes. Si yo era de las personas que tal vez no alzaba la mano en la clase porque tenía miedo a equivocarme. ¿Sí? Y ahí es cuando uno se pone el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya, que se rían de mí. ¿Qué es lo peor que puede pasar si es que se ríen de mí? Y no es tan catastrófico como lo pensaba antes. Bien. ¿Y de qué cosas no te das permiso? No me doy permiso. Una buena pregunta. A ver, no me doy permiso. A ver, no me doy permiso. Creo que he llegado a un momento en mi vida, bueno, con lo que estudio, con lo que hago, que tal vez eh, que ahorita me doy permiso de todo. Eh, Tal vez no me doy permiso de que no me afecte tanto algunas cosas. Ya, por ejemplo, yo algunos, bueno, uno tiene sus debilidades. Yo en este caso, cuando trato a algunos pacientes que tienen cáncer, ya, eso es algo que la verdad me llega un montón y creo que en eso no me he dado permiso, es decir, en la capacidad que tengo para poder decirlo, ¿ya? Para poder expresarlo de la mejor manera, es como que trato de ser fuerte, entonces no me doy tanto permiso en esa parte de acá, ¿ya? En eso creo que es lo único que no me doy permiso. Bien. Bueno, muchísimas gracias por participar, por venir a contarnos sobre, bueno, sobre tu experiencia y un poco sobre todo lo que la gente tenía para preguntarte acá sobre temas personales o de otras personas que tenían mucho interés, mucha intriga. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó la entrevista? ¿Te sentiste tranquila, relajada? Sí, todo súper bien, gracias, la verdad. A mí me encanta hacer este tipo de cosas porque es una forma de poder psicoeducar a la gente y también hacerlo de una manera mucho más sencilla, de una manera, se podría decir, entre compañeros, ya entre amigos, porque la idea de esto es hacerlo así. Yo una vez tuve un profesor que me decía, y eso a mí se me quedó, que las personas más inteligentes son las que hacen de un tema súper difícil algo sencillo, para que todo el mundo pueda explicar, porque eso es lo difícil, volver algo que es súper complejo, que te demoras un montón estudiando, en convertirlo a algo sencillo, porque esa es la idea. Bien. Bueno, genial entonces que te haya gustado y que hayas querido venir acá a psicoeducar a la gente. Y a mí también, porque hay un montón de cosas que desconocía y que sigo desconociendo. Pero nada, muchísimas gracias por venir, por participar. Para los que lo quieren volver a ver, los y las que lo quieren volver a ver,
Va a quedar guardado en el Instagram TV. Lo pueden ver también después por YouTube, que lo voy a estar subiendo en la semana. Y pueden seguirme si quieren en mi canal, en mi Instagram, acá mismo donde están viendo esto, que yo hago entrevistas todos los jueves, hago Date Permiso. Bueno, en Ecuador son las 20 horas, pero acá en Argentina todos los jueves a las 22 horas hago entrevistas. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene entonces. Ok, perfecto. Muchas gracias por invitarme y gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Genial, chao, chao. Chao. Me encantaría retomar canto en algún momento. Y no, en instrumento, bueno, siempre me llamó la atención el piano. Pero bueno, tal vez en algún momento, muchas cosas no para hacer, pero bueno, tal vez en algún momento de mi vida, cuando yo esté viejo,